De hecho, en muchas iglesias se le trata como el ungido. Claro, al pastor. Es una especie de mini Cristo. Exacto. Suena muy feo eso, y pero hasta eso medio significa. jocoso, pero así le tratan, Claro. como un mediador. Y luego cuando alguien quiere salir de algún lugar abusivo Tiránico, claro. tiránico de esas sectas, pues viene una especie de maldición incluso. Creo que tú has tenido experiencias incluso con ese tipo de cosas. Reforma Confesional. Temporada 2. Queridos amigos, saludos cordiales. Estamos en este podcast Reforma Confesional. Nos volvemos a ver después de mucho tiempo. Tenemos un programa relacionado con la Reforma Protestante, porque en el mes de octubre nosotros recordamos precisamente la obra de Dios en la historia, a través justo de lo que se conoce como la Reforma Protestante. Bueno, estamos con Jorge Sousa, estudiante del Seminario Reformado de las Américas, en este momento pasante, exhortador, licenciado de la Iglesia Reformada Luz de Vida, pero sirviendo ahorita en la Iglesia Reformada La Gracia de nuestra denominación. Pastor Giancarlos Morán, pastor de la Misión Reformada en Tumbaco, y el pastor Ronald Cagua, pastor de la Misión Reformada en el sur de Quito. Bienvenidos, amigos. Gracias. Y bueno, su servidor, el pastor Pablo Landazuri, de aquí de la Iglesia Reformada Luz de Vida. Hoy vamos a hablar de las 5 solas. Las 5 solas. Yo voy a hablar de la sola escritura. Jorge, ¿tú vas a hablar de qué? De solus Christus o solo Cristo. Luego yo de sola gratia y sola fide, solo por la gracia y a través de la fe. Yo estaré explicando un poco la quinta sola, que es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Muy bien. Tal vez recordar que estos términos no es que los usó Martín Lutero, claro, ¿verdad? No es que él hablaba usando esos términos, tampoco otros reformadores. Estos términos realmente fueron acuñados en el siglo XX, pero resumen lo que sí enseñaban, el contenido de las enseñanzas de la Reforma Protestante. Recordemos algunos aspectos entonces introductorios, ¿no? Contextuales. Ubiquémonos en el tiempo. Tal vez, y a mí me gusta decir esto, siempre tenemos que recordar que ha habido un movimiento reformador siempre, ¿verdad? A través de la historia, ¿no? La iglesia no empieza con la iglesia reformada, no empieza con Lutero, no empieza con Calvino, no empieza con el pastor de nuestras congregaciones quizás. La iglesia realmente empieza en el Nuevo Testamento. Si queremos hablar de la iglesia del Nuevo Testamento, podríamos ir más allá, incluso argumentar, ir más allá, pero vamos al Nuevo Testamento, en la Escritura, ahí está la iglesia, todos aquellos elegidos del Señor, ¿no es cierto? Todos aquellos que tienen fe en Cristo, fe sincera y verdadera en Cristo, y los que vendrán, por supuesto. Ahí está la iglesia. Esa iglesia, pensamos nosotros, va avanzando en la historia. Tenemos a la iglesia antigua, en donde pues con virtudes y defectos, más o menos el evangelio está claro ahí. Estas solas de alguna manera están pues ahí presentes, ¿verdad? Y a riesgo de ser muy rápidos, pero para que podamos tener una buena idea, resulta que en la Edad Media, sobre todo, la iglesia, y sobre todo por la influencia de la figura papal, empieza a verse afectada por cierto tipo de doctrinas que empiezan a chocar con la palabra de Dios. Y estas solas se empiezan a afectar en realidad. Ya no hay mucho de solas, empiezan a haber ya otro tipo de cosas involucradas. Y entonces podemos decir que la iglesia se va deformando en un sentido. Por eso es que surge luego, especialmente en 1500
XVII con Lutero, que es una figura, pero hay unos pre-reformadores también, de los cuales no podemos hablar hoy, pero hubo también pre-reformadores. Pensamos en Wycliffe, se viene a la mente Hus y bueno, algunos otros. Pero Lutero es tal vez una figura, un hito, porque él pues finalmente por la gracia de Dios tiene éxito en la reforma, ¿no? Sobre todo en Alemania. Y entonces este movimiento reformador busca eso, reformar lo que se había deformado, volver a la forma original. Esa es la manera en que nosotros, la Iglesia Reformada, entiende las cosas. Y entonces, antes de empezar con sola escritura, que es lo que me toca a mí, ¿alguien quisiera agregar algún otro tema con respecto al contexto? Claro, quizás el hecho de que en la Edad Media, ¿no es cierto?, desde el siglo V en adelante, lamentablemente la escritura ya no era la única regla de fe y de práctica de los cristianos, sino que la tradición, la enseñanza de los padres tomó el mismo lugar o incluso se puso por encima de la escritura. Y ese es el contexto para Correcto, la escritura. Que es justo ya mi tema, con eso empezamos, ¿no es cierto? El contexto con respecto a cómo se entendía la escritura en ese momento, en el siglo XVI. La Iglesia Católica, como tú bien mencionas, romana, en ese momento equiparaba la tradición y el magisterio con la escritura. Entonces ahí ya no era solo la escritura como, ¿no es cierto?, la única autoridad infalible de fe y práctica, que es finalmente la definición de sola escritura, sino que se equiparan a la Biblia, se equipara la tradición y el magisterio. Esto pues realmente en nuestro criterio y a criterio de los historiadores y los eruditos en el tema, pues va surgiendo esta forma de entender la tradición. Bueno, a través de toda la Edad Media va sucediendo esto. Los reformadores dicen, no, aquí hay un problema. No puede ser que la escritura tenga la misma autoridad que la tradición o el magisterio, o lo que digan papa oficialmente, ¿no? Ex cátedra, etc. Un decreto oficial. Dios es quien se revela a través de las escrituras y son las escrituras las que representan la única autoridad infalible de fe y práctica por encima de cualquier tipo de tradición humana o institución eclesiástica. Con esto no estamos diciendo que nosotros estamos en contra de autoridades secundarias. Tal vez ahí es cuando hay cierto tipo de confusión, sobre todo en el mundo evangélico, ¿no? Nosotros consideramos que la Biblia tiene autoridad infalible, pero claro, sí respetamos también a la tradición. Por supuesto que la Iglesia Reformada tiene una tradición, pero es una tradición fundamentada en la Biblia. Roma no entiende eso. Roma dice al mismo nivel. Y eso es lo que está mal. Un pasaje, tal vez, no tenemos mucho tiempo, pero un pasaje clásico, 2 de Timoteo 3:15. Bueno, en realidad voy a leer desde el 16, ¿no es cierto? 2 de Timoteo 3:16. Bueno, desde el 14, vamos con el contexto. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y, en consecuencia, dada que es inspirada por Dios, dada que sale de la boca de Dios, es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras entonces son inspiradas por Dios. La autoridad de la Biblia viene de su origen, de Dios. Nosotros
y para terminar tal vez con esto, creemos en 4 atributos de la Escritura. Creemos en su suficiencia, como hemos leído. Es suficiente ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces no necesitamos que venga alguien más como de una fuente humana separada de la palabra de Dios a decirnos, no, hace falta algo más. No hace falta nada más. Es necesaria, porque sin ella no podemos nosotros entonces conocer la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Es autoritativa. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios. Lo que Dios dice es la verdad y tiene toda autoridad. Y además es perspicua o clara. Es una palabra medio complicada, pero quiere decir clara. ¿Clara en qué sentido? No que vamos a entender absolutamente todo, pero de lo que está dicho en la palabra de Dios, hay cosas que simplemente debemos reconocer, no entendemos a plenitud. Pero sí es clara en su mensaje central, en el Evangelio. Por lo tanto, todo creyente no solamente puede, sino debe leer la palabra de Dios, interpretarla sanamente, respetando también los lineamientos que la iglesia da, secundarios, por supuesto, sujetos a la palabra de Dios. Esto es importante mencionar porque a veces se hace una caricatura del protestantismo desde Roma, en donde se nos dice que cada uno entonces se inventa cualquier cosa y no respeta ningún tipo de autoridad. Claro. Falso. El punto es que solamente Dios y solamente su palabra son verdadera autoridad. Nosotros somos llamados a leer las Escrituras, sin lugar a duda, a interpretarlas de acuerdo a los mismos principios que la Biblia enseña y haciendo uso de autoridades secundarias sujetas también a la Biblia, como la iglesia también. Bueno, hay tantas cosas que decir con respecto a esto, pero me voy a quedar ahí. Ese es más o menos el resumen de la sola Escritura. Los reformados creemos entonces, una vez más, que la Escritura es la única autoridad infalible en fe y práctica por encima de cualquier tradición humana o institución eclesiástica. Así es, amén. Muy bien, vamos con la segunda sola entonces, que tiene mucho que ver con eso, y porque finalmente el redescubrimiento de la autoridad de la Escritura fue lo que llevó como consecuencia a que los reformadores entendieran todo lo que vamos a hablar luego acerca de las demás solas. Y uno de esos aspectos fue el que llamamos solus Christus o solo Cristo. ¿Cuál era un contexto breve para esta sola en específico, más allá de lo que ya se ha hablado? Bueno, desde finales de la Edad Antigua y sobre todo durante la Edad Media, la Iglesia cada vez se vio más influenciada por el sacramentalismo por un lado y por un sistema de mediación secundaria cada vez más elaborado. O sea, inicialmente la Escritura lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo es el sumo sacerdote, nosotros vamos al Padre a través de Él. Eso estaba claro en la Iglesia del Nuevo Testamento, pero gradualmente empiezan a surgir ideas de, bueno, pero ¿y qué pasa si hay alguien que me ayude a llegar a Cristo para que Cristo me ayude a llegar a Dios? Entonces se empiezan a añadir escalones y se empieza a perder de vista el hecho de que Cristo puede ser accedido confiadamente, como dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Entonces se empieza a elaborar cada vez más la tradición de la intercesión de los santos, pedirle a los creyentes que han fallecido que oren por nosotros y sobre todo la intercesión de María, que es finalmente la que termina ocupando un lugar paralelo y en algunos casos suena casi como si fuera superior al de Cristo. Ayer en la clase incluso hablábamos de cómo en el seminario, como en algunas iglesias católicas romanas está la imagen de Cristo por acá y la de María está más arriba, o sea, una forma sutil de comunicar un mensaje. Hay ejemplos de eso. El Salve Regina es una oración del siglo XI que llama a María Advocata Nostra o abogada nuestra. Le implora misericordia. La segunda parte del Ave María, por ejemplo, muy conocido en nuestro contexto, donde se le pide que ruegue por nosotros los pecadores, fue añadida recién de manera oficial en el siglo XVI. Entonces, cerca de la época de la Reforma es cuando empieza a incrementarse esto y la Reforma responde volviendo a esa verdad bíblica que mencionamos al principio, ¿no? Solo hay un Dios,
solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y Cristo es nuestro acceso directo y seguro al Padre. Un par de citas de la época de la Reforma. Lutero, en su comentario a los Gálatas, dice: el único reconciliador, el único que reconcilia nuestra relación con Dios, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Zwinglio, en las 10 conclusiones de Berna, dice: como solo Cristo murió por nosotros, así también solo Él debe ser adorado como único abogado entre Dios y los creyentes. Por tanto, es contrario a la palabra de Dios proponer e invocar otros mediadores. Y el Catecismo de Heidelberg y nuestras confesiones pues reafirman esto. Heidelberg dice en la pregunta 30 que o se recibe a Cristo como mediador completo o no se lo recibe para nada. O sea, no se le puede tener como salvador a medias. Y entonces se confiesa esa idea clara: solo Cristo es el acceso al Padre, solo Cristo es el mediador y reconciliador del género humano. Y solo quiero mencionar un par de puntos de por qué hoy en día es importante que sigamos confesando solus Christus, ya para concluir esta sección. Bueno, el pluralismo religioso, por ejemplo, es un aspecto de esto. Recién hubo una noticia: en el Vaticano se habilitó una sala de oración para musulmanes en el Vaticano, en el corazón de la Iglesia Católica Romana, para que cuando estén investigando en la biblioteca puedan tener sus tiempos de oración durante el día. Bueno, el día que a mí me permitan orar en la Meca, probablemente eso no va a pasar nunca, pero el Occidente ha sido influenciado con esta idea de pluralismo, de religioso, de que hay muchos accesos a Dios, y eso no es cierto. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único acceso al Padre. El moralismo externo tampoco salva, o sea, necesitamos a Cristo. El desconsuelo y la depresión, que son una epidemia tremenda en nuestros tiempos, solo van a encontrar respuesta cuando enfaticemos a Cristo como camino al Padre. Y por último, pues muchos mediadores que hay en iglesias hoy en día. No solo hablo del Papa, ¿no? O sea, hay iglesias evangélicas que tienen al pastor como un mediador también, como si no paso por medio de él no puedo llegar a Cristo. O de hecho, perdona que te interrumpa, pero de hecho, en muchas iglesias se le trata como el ungido, claro, al pastor. Es una especie de mini Cristo. Exacto. Suena muy feo eso, pero hasta eso medio significa jocoso, pero así le tratan, claro, como un mediador. Y luego, cuando alguien quiere salir de algún lugar abusivo y tiránico de esas sectas, pues viene una especie de maldición incluso. Creo que tú has tenido experiencias incluso con ese tipo de cosas, ¿no? Con personas que han llegado a la iglesia, ¿no? Así que es muy importante esto. Y déjame, porque yo iba a mencionar eso y se me pasó, porque esos mismos usos de la sola escritura están muy relacionadas todas estas cosas, ¿no? Nosotros podemos ser muy críticos de la Iglesia Católica Romana, conforme a o de acuerdo a lo que hemos dicho. Ellos ponen al mismo lugar, ¿no es cierto?, a las escrituras con la tradición o con su tradición, lo cual rechazamos. Pero lo mismo pasa a veces en iglesias llamadas evangélicas o en el protestantismo. Cuando elevamos cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de tradición o persona incluso al mismo nivel de Cristo. Tenemos gente diciendo que su palabra es equivalente a lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho en la escritura. En el mundo carismático tenemos gente hablando de una serie de cosas que vienen de sus propias imaginaciones, que luego son igualadas a las escrituras. ¿Cuál es el punto al que queremos llegar antes de darte paso a ti, Pastor Giancarlos? Es este. Nosotros necesitamos, como cristianos evangélicos, protestantes, reformados, necesitamos volver a estas mismas solas una y otra vez. La iglesia tiene que examinarse una y otra vez para garantizar que estemos realmente en el camino correcto. Que las escrituras sean la autoridad y que Cristo sea el único mediador y el único con todo el mérito de la salvación. Exactamente. Gracias, pastor. Sí, justamente en mi tema, ¿no?, que tiene que ver con la sola gratia y la sola fide, el mérito es algo que está ahí, porque la sola gratia, es decir, la salvación es solo por la gracia de Dios, responde a este problema de la Edad Media que básicamente defendía que la salvación era por los méritos, ¿sí?
Y no es que estaban negando la gracia, y nosotros no queremos ser injustos con nuestros amigos católicos. Ellos sí hablan de una gracia como algo inicial, pero el hombre colabora, es una especie de sinergismo, ¿no? Y uno tiene que tener méritos. Y bueno, Roma diría que el mérito es la retribución a la acción de una persona, sea buena o sea mala, ¿no? Y por eso hablaban también del demérito, tienen toda una explicación legal al respecto. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Que los fieles pensaban, porque así eran enseñados, que necesitaban del gran tesoro de méritos de Cristo y de los santos para poder tener expiación de sus culpas temporales y también así poder alcanzar la remisión o el perdón de los pecados, ¿no? Y pues a esto reacciona Martín Lutero, porque él en su propia experiencia como monje agustino, él intentó hacer todo lo que estaba a su alcance para salvarse por sus méritos y obras. Peregrinaciones, flagelaciones, penitencia, confesiones que duraban literalmente horas, y él se daba cuenta que nada de esto podía dar paz a su conciencia, ni podía, peor aún, aplacar la ira de Dios o su justicia tan perfecta, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en esa época surge algo que a nosotros nos parece espeluznante. Este concepto de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Según el Catecismo Romano, es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ¿sí? Los fieles deben cumplir determinadas condiciones y aquí la mediación de la Iglesia es importante porque es la Iglesia la que otorga el perdón de los pecados. ¿Qué hizo el Papa León de esa época, de la época de Lutero? Bueno, él empezó a vender estas indulgencias, ¿no? A través de ese gran famoso predicador John Tetzel, ¿sí? Dominico, y entonces la gente estaba pagando por el perdón de los pecados. Por eso es que Lutero llega al punto de decir, ¿no es cierto?, en su respuesta, que predican vanidad quienes dicen que las almas vuelan fuera del purgatorio tan pronto suenan las monedas al caer dentro del cofre. Esto era lo que se enseñaba. Personas engañadas, desesperadas por perdón de pecados y que pensaban que tenían que pagar. Y entonces Lutero y todos los reformadores dicen, no. La palabra del Señor es clara, la salvación es solo por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido, un regalo gratuito. Y por eso el texto clave, e invitamos a nuestros oyentes a que abran sus Biblias en Efesios 2, 8 al 9, para que vean que la palabra del Señor dice todo lo contrario a lo que la Iglesia de Roma afirmaba en la Edad Media. Y sigue afirmando de una u otra manera, porque la cita que yo usé todavía está vigente, ¿sí? Entonces, Efesios 2, 8 al 9 dice, esto es palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo gratuito de la misericordia infinita de Dios en Cristo Jesús, como veíamos, solo Cristo murió por nosotros. María no murió por nosotros, San Pedro no murió por nosotros, y aunque ellos sirvieron al Señor, ellos no tienen méritos tampoco, porque una sola pizca de pecado es suficiente para contaminar la mejor obra de cualquier santo, ¿no? Entonces, Lutero eso explicó, es gracia, es un regalo. ¿Y cuál es el instrumento para acceder a esta salvación, para acceder a la gracia de Dios? Bueno, Efesios 2 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe, no dice por medio de la fe más las obras, no dice por medio de la fe más la colaboración humana, no dice por medio de la fe y las indulgencias, no. Y entonces pasamos a la sola fide, ¿no? Que es solo a través de la fe. Hay un pasaje muy clave en la vida de Martín Lutero, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero, cuando entiende el significado de este pasaje, cuando entiende que la justicia que necesitamos y la justicia de la cual habló San Pablo y todas las escrituras es extra nos, fuera de nosotros, una justicia que no se encuentra en nuestros méritos, obediencia, etc. Es la justicia misma de Dios que nos es acreditada gratuitamente cuando confiamos en Cristo, porque Él es el que adquirió el tesoro de méritos para los cristianos, ¿no? Y eso es hermoso, como Martín Lutero dice, el correcto y verdadero tesoro de la Iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Cristo es el único tesoro de méritos que puede darnos justificación, perdón de pecados, la adopción como hijos de Dios. Y entonces cuando Lutero entiende
que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Inicia con la fe, termina con la fe, se mantiene con la fe. Él sintió que los cielos se abrieron. Y finalmente ese peso del pecado que todo pecador ha experimentado fue extinguido. Ya no estaba ahí. Y entonces otro pasaje también que quería compartir a nuestros amigos que nos escuchan y que es clarísimo, ¿no? Es Gálatas 2:16. Fíjense lo que dice la palabra del Señor a través de la boca de San Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Escritura es clara, y no solo la Escritura, sino que los padres también mantuvieron esta enseñanza bíblica y hablaron en los mismos términos. Uno pudiera citar a muchas personas en los primeros siglos de la Iglesia, no hay el tiempo, pero quiero concluir compartiendo con ustedes lo que nuestro catecismo de Heidelberg hace cuando resume fielmente esta enseñanza bíblica. Y en la pregunta 60 nos dice: ¿cómo eres justo ante Dios? Y escuchemos la respuesta: por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y me da la fe, me da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Y eso es finalmente lo que los reformadores defendieron y lo que nuestras confesiones hasta el día de hoy defienden también. Es tremendamente importante y de muchísima aplicación, ¿verdad? Porque Roma tiene este gran problema. Roma no entiende la doctrina de la justificación. En Roma se mezcla realmente, de forma resumida, la justificación con la santificación. La justificación es un decreto, es una declaración en realidad de parte de Dios, es un veredicto correcto, hecho por Dios, por los méritos de Cristo, que le declara justo, ¿no es cierto?, al pecador que verdaderamente cree. En Roma no existe esto. En Roma se junta la idea de justificación con santificación. La santificación es un proceso a través del cual el Espíritu Santo nos va cada vez cambiando un poco más a la imagen de Cristo. Para Roma esto está mezclado. Por lo tanto, el creyente nunca puede estar, ¿qué? Seguro de su justificación y de su salvación. Eso es lo que está en juego. Y por eso esto es tan, pero tan importante. Hay tantas aplicaciones que se vienen a la mente. Hay gente que tiene más fe, más que tener fe en Cristo, tiene fe en su fe, o tiene fe en su propio comportamiento, o empieza a pensar que sus obras son las que le van a justificar ante Dios. Estamos totalmente a favor de las buenas obras, estamos totalmente a favor del arrepentimiento, totalmente de acuerdo, pero jamás nuestras mejores obras, cualquier tipo de obra, tenemos que entender, nos pueden reconciliar con Dios. Todo es por los méritos de Cristo, porque eso dice la Escritura, y todo eso a través de la fe y por gracia solamente. Amén. Y con un propósito en mente. Y con un propósito en mente, que es de lo que nos va a hablar el pastor Ronald. Muchas gracias, queridos hermanos, muy edificante realmente escucharles, recordar y aprender de lo que hemos tratado. Hemos visto la sola Escritura, ¿cierto? Solus Christus, sola gratia, sola fide, y debemos pensar entonces, si esto es verdad, ¿no?, si esto es correcto, ¿quién nos dio la Escritura? Dios. ¿Cierto? ¿Quién envió a Jesucristo? Dios. ¿De quién viene la gracia? ¿Quién da el regalo de la fe? Dios. Por eso, esta quinta sola tiene que ver con a Dios solo sea la gloria, o solo a Dios la gloria.
¿no? Entonces, esta frase afirma que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza pertenece solo a Dios, ¿no? Ahora, esto incluye todo lo relacionado con la salvación, como hemos escuchado y hemos visto, pero también con la vida cristiana e incluso con la creación misma, ¿no? Tenemos pasajes en la Escritura, como por ejemplo Isaías, capítulo 42, versículo 8, que dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ¿no? Entonces, vemos que Dios es un Dios celoso. La salvación es de Él, como lo dijo Jonás, y como lo enseña toda la Escritura. Por lo tanto, de principio a fin, todo mérito es para Él. Primera a los Corintios 10:31 es un pasaje que nos habla de esto también. Dice: así que, ya sea que coman o que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan, recuerden cuál era el contexto de la reforma, ¿no? Se glorificaba a hombres, se exaltaba a papas, a santos, a estudiosos, ¿no? Y por lo tanto, viene la reforma y dice: no, es que no es a ellos la gloria, es a Dios, ¿no? Ahora también había esta idea de que el ser humano contribuye a la salvación y por lo tanto puede gloriarse de eso, ¿no? Y en él la reforma dice: no, la salvación es de Dios. Por lo tanto queda excluida la jactancia, ¿no? Y como el pasaje que leía el pastor Giancarlos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Ahora, fíjense, mis queridos oyentes, esto tiene implicaciones incluso para nuestra vida. Porque Romanos 11:36 dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Esto, por lo tanto, quita al hombre del centro, le quita toda gloria y se la da a quien lo merece, precisamente, que es Dios. Ahora, nosotros como creyentes, ¿cómo debemos responder hasta esta verdad? ¿No? Con humildad. Si Dios, ¿no es cierto?, recibe toda la gloria, entonces el hombre no puede jactarse y esto debe a nosotros humillarnos en dependencia total de Dios, ¿no? Porque el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Primera a los Corintios 1:31. Ahora, este solideo gloria, este solo a Dios la gloria, también nos lleva a tener una motivación correcta de vida, ¿no? Porque la adoración solo es para Él. Y esto nos centra completamente. Incluso en el culto cristiano reformado, nosotros no buscamos entretener a nadie. Queremos exaltar a Dios. No lo hacemos para que las personas se sientan bien. Queremos que Dios sea exaltado en la adoración. Y hablando de las profesiones incluso, fíjese, esta reforma puso a las vocaciones en el lugar correcto. No solo agradamos a Dios, por ejemplo, siendo pastores, ¿no?, que es algo muy bueno, pero Dios llama a ciertas personas y no a todos. Yo en mi trabajo, ¿no?, tengo que saber que puedo hacerlo para la gloria de Dios, y esto dignifica entonces al trabajo diario. Y finalmente, entonces, nos hacemos una pregunta: ¿sigue siendo importante hoy recordar estas 5 solas? Claro que sí, porque finalmente lo que está en juego es la gloria de Dios. En una cultura donde el ego, donde el éxito personal y la autoimagen son centrales, viene la 5ª sola de la reforma y dice: solo a Dios la gloria. Es decir, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios. Y debemos vivir para glorificarle a Él. Amén, amén. Entonces, estas solas están íntimamente
relacionadas, ¿no? Casi que te quedas con la percepción, no sé qué opinan ustedes, de que si quitas una, se cae todo el edificio, ¿no? Sí, sí. Porque tal como decía el pastor Ronald, uno puede confesar la doctrina de la sola escritura, uno puede hablar de los méritos solamente de Cristo, podemos hablar de la sola fe, podemos hablar de la sola gracia, etc. Pero si es que no entendemos que finalmente todo eso, la escritura, Cristo y su obra, la fe regalada, como tú decías, la gracia de Dios, vienen de Dios y que en consecuencia nosotros somos llamados a vivir en agradecimiento y para la gloria de Él solamente, podemos seguir viviendo para la otra alternativa, que es para mí. Y en lugar de vivir como instrumentos del avance del reino de Dios, estaríamos viviendo para nuestra propia gloria y reino. Y yo sospecho que hay mucho cristiano que vive precisamente así. Cristo murió por nosotros, bueno, por los cristianos. Dio salvación, ¿para qué? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. La gloria de Dios es lo que debe mover el corazón de todo creyente. La pasión de todo creyente debe ser la gloria de Dios, no la propia gloria, sino la gloria de Dios. A través de las Escrituras, por los méritos de Cristo, por gracia solamente, a través de la fe solamente. ¿Queremos concluir con algún pensamiento? Solo invitarles que si quieren conocer un poquito más acerca de estos temas, hubo personas que dedicaron su vida y que en muchos casos pues sufrieron penas terribles por defender esto finalmente de lo que hemos estado hablando hoy. Los llamamos reformadores y el día 1 de noviembre, Dios mediante, vamos a estar hablando acerca de 4 de ellos en unas conferencias organizadas por nuestra denominación, las Iglesias Reformadas en Ecuador. El día 1 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, la Iglesia Reformada La Gracia en Carcelén, acá en Quito. Si buscan Iglesias Reformadas en Ecuador en redes sociales van a encontrar las invitaciones y todo para que puedan inscribirse. Es un evento gratuito y nuestro propósito es finalmente dar a conocer estas cosas con más espacio y más tiempo del que quizás tenemos acá en el podcast, pero están todos invitados finalmente, eso. Muy bien, una introducción simplemente de esta para que podamos investigar más del tema. ¿Quieres terminar con alguna idea? Sí, estaba recordando lo que dice el Salmo 115, ¿no? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y ese es el propósito para el cual hemos sido creados y es el propósito para el cual hemos sido salvados por Cristo, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Mientras la persona no viva para el Señor y para su gloria, nunca va a sentirse satisfecha, ni verdaderamente feliz, ni llena. Solo Cristo puede satisfacernos, solo Dios, porque fuimos creados por Él y para Él, como dice el apóstol Pablo. Y bueno, hay que pedirle al Señor la gracia, ¿no? Porque somos imperfectos, somos pecadores. Nadie vive perfectamente para la gloria de Dios, pero como decía el pastor Pablo, nuestro deseo debe ser apuntar a ese norte y cada vez más glorificarle, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa. Amén. Amén. Pastor Ronald. Amén. Por eso hacemos esto. No se trata de presentarnos como mejores tal vez, o de atacar a Roma o a iglesias que no son reformadas, no. Finalmente lo que estamos buscando es que Dios sea glorificado, porque de Él viene todo, por lo tanto para Él es todo. Que nuestra vida sea para Él, que le demos gracias por su salvación y todos los beneficios que vienen con ella. Amén. 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 Muchas gracias a todos por Gracias. su participación y gracias por escucharnos también. Que el Señor les bendiga.